Buenos días, mi nombre es Nilsa de Sotelo. Les saludo con la paz del Señor y siguiendo con el tema de la homilética. En este día me gustaría hablarles sobre lo que es un sermón narrativo y es la predicación empezaré por la predicación expositiva, que es la comunicación de un concepto bíblico estudiado y transmitido al predicador y luego a través de este a sus oyentes. Es la explicación de un sermón a través de una predicación infalible bíblica, el don de Dios. Y los encontramos en Juan, en el capítulo 4, el versículo 10 en adelante. Y dice, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? En esta predicación expositiva se está refiriendo a Jesús y la mujer samaritana. Entonces vemos que Jesús le respondió y le dijo que si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer samaritana le pregunta, pero si no tienes nada con qué quitar y el pozo es hondo, ¿de dónde vas a sacar agua viva? Por eso se le fue a Judea y volvió otra vez a Galilea. Y esta mujer samaritana, en el versículo 5 leemos que dice, y fue así como llegó a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca de la tierra, que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo, ¿cómo? Tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que yo soy una mujer samaritana. Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías que te dé de beber esa agua viva. Claro, entonces el Evangelio de San Juan está diciendo de que Jesús es el que nos da esta agua viva. Y si nosotros bebiéramos de esa agua viva, entonces ya no tendríamos sed. En eso llegó a sacar la mujer samaritana y Jesús le dice, dame un poco de agua. Pero como los judíos tenían una relación no muy buena con los samaritanos, esta mujer de Samaria le dice, ¿cómo vos me vas a pedir que yo te dé agua si vos sos judío? ¿Y cómo sabía que era judío? Por el acento, por la vestimenta. Entonces dice, si supieras el don de Dios y conocieras que Él te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida y vida eterna, vida en abundancia.
todo lo que beba de esta agua, refiriéndose al pozo de Jacob, dice, volverá a tener sed. Respondió, pero aquel que beba el agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él brotarán aguas de vida eterna. No era todavía el tiempo del Calvario que debía de pasar nuestro Señor Jesús. Entonces el Señor sabía escuchar que los republicanos decían que Jesús bautizaba y decía él que él no era el que bautizaban, que eran sus apóstoles, ¿verdad? No era el camino más corto por la que tenía que pasar Jesús, Samaria. Jesús podía haber elegido otro camino, pero sin embargo él debía ser obediente porque su padre le había pedido que pase por Samaria. Y para ello no podemos discutir porque esos son cosas del enemigo, ¿verdad? El enemigo es el que te busca las brechas en donde vos estás más débil, más flaco. Por ejemplo, no debemos discutir la raza. Si es que él es judío, sus pensamientos, y pide agua a una mujer samaritana, ya está hablando de género, raza y cultura, estatus social, que ninguna barrera impida que le hables de Dios a nadie. Que ninguna cultura cierre las puertas del don de Dios, de la gran comisión que nos da Dios para transmitir la buena nueva que es su evangelio. Empezar una conversación con cada persona para luego hablar de Cristo, hablar de la vida abundante, es fácil. Es fácil, nunca tenemos que decir que no podemos. Empezamos hablándole de su casa, de su familia, y ya se crea un ambiente propicio para poder hablar de Dios. Y hablar de la vida abundante que encontramos en Dios. La paz y la alegría que tenemos ahora como creyente, cuando yo testifico qué pasó, el pecado, la mujer samaritana dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tienes marido. ¿Por qué? Porque la mujer samaritana tuvo varios hombres con quienes estuvo relacionada, ¿verdad? Entonces cuando el pastor invita a las personas a aceptar a Jesús, ahí las personas se codean. Muchas personas dicen que quieren aceptar a Jesús, pero algo me detiene. ¿Y qué es algo que te detiene? Es justamente el enemigo, el demonio. El demonio es lo que no quiere que vos dejes ese mundo secular, ese mundo mundano, por decir así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ahora, si vos estás en el mundo mundano, en el mundo secular, no hay nada, no le molesta nada al enemigo. Ahora, si te convertís en hijo de Dios y tenés vida eterna, ahí sí empieza el diablo a afligirse. ¿Y cómo tenemos la vida abundante? En el versículo 13 vemos que dice la agua eterna. Cada persona que tiene un vacío en ella. ¿Qué quiso decir Jesús cuando prometió una vida abundante? En Juan 10:10 Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan vida en abundancia. A diferencia de un ladrón, el Señor Jesús nos viene por razones
no viene a nosotros por razones egoístas, sino que viene para que nosotros tengamos vida abundante, alegre y eterna. Sobre todo que consigamos la salvación. Que no nos importe nada vamos a llevar. Todo es de Dios. Él nos presta la ropa, el carro, la casa, todo es prestado. ¿Quién es el dueño? Dios. Entonces lo que nosotros debemos luchar es por nuestra salvación, que eso es lo que va a ser eterno. Esta palabra abundante en griego significa excesivamente, altamente, de allá que es la medida, una cantidad tan abundante como ser, conviértanse, es decir, no esperaríamos más un día, ni un solo día para convertirnos y aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. El apóstol Pablo también nos dice que Dios nos conoce por hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o de lo que pide nuestro Señor. Los cristianos muchas veces nos acomodamos, esperamos que el líder, el pastor, el diácono sea el que está haciendo todo el trabajo. ¿Y qué hacemos nosotros? Nada. Nos vamos, nos sentamos, escuchamos, nos levantamos, salimos y nada. La idea principal es que cuando llegamos a un culto, entregarnos en cuerpo y alma al Señor Jesucristo, que nuestro corazón se ablande para recibir los dones del Espíritu Santo, especialmente cumplir con esa gran comisión que nos da el Señor, cual es de salir y hacer discípulos, de salir a predicar las buenas nuevas, el Evangelio, que cada persona conozca la palabra de Dios. ¿Y cómo va a ir conociendo? Solamente hablándole de Él. Aparte de eso, es muy importante que nuestra vida como cristiano sea un ejemplo. Ese es el Evangelio que nuestro hermano puede leer. Porque nosotros decimos, nosotros somos cristianos, nos vamos a la iglesia, nos vamos al culto, nos vamos a los congresos y nuestra vida es un caos. Entonces, ¿qué es lo que estamos reflejando? Estamos reflejando una mala imagen. Y acuérdense que nosotros somos imagen de Cristo y que nuestra vida es la iglesia, es el templo del Espíritu Santo. Queridos hermanos, es muy lindo. Tenemos que congregarnos. Una vez que conocemos la palabra de Dios, tenemos que congregarnos. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Porque de repente nos sentimos débiles. Entonces, ¿qué hace? El hermano que está a tu lado te ayuda, te levanta, no decaigas, te ayuda a que vos puedas ir adelante y que no se enfríe esa relación con Dios. En primer lugar, la vida abundante, la abundancia es abundancia espiritual, no material. No está mal que el cristiano progrese. Como dice su palabra, pon a Dios en primer lugar y todo vendrá por añadidura. Amén. Es así mismo, porque si nosotros le damos gracias a Dios por cada acto, por la lluvia, por el sol, por el pan, por despertarnos, por tener alegría, alabar y gozarnos en Dios en todo tiempo. Eso es lo importante. Por eso es que dice que nuestra vida espiritual
es la que debe ser abundante, porque esa es la que va a ser eterna. Y no preocuparnos por las circunstancias de la vida diaria. ¿El pajarito se preocupa por comer? No. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿por qué hemos de preocuparnos y afanarnos de qué vamos a vestirnos, qué vamos a comer? No hay necesidad. No hay necesidad de preocuparnos de esas situaciones, porque el Señor proveerá y Él no le abandonará jamás a un hijo suyo. Hermanos, Pablo, por otro lado, estaba contento de la circunstancia física en la que se encontraba. Recuerden que Pablo ha sido encarcelado varias veces. También fíjense lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es ayer, hoy y siempre, es la misma cosa. Todas las cosas pasarán, mas su palabra no pasará. Imagínense que Pablo es el primero que tuvo ya una prisión domiciliaria. Él ha escrito muchas cartas desde su casa, pero no podía salir de su casa. Y el hombre es muy, muy dependiente de su libertad. Entonces, mirad también a los pajaritos, ¿verdad? Miremos que cada día tiene su afán. ¿Para qué vamos a preocuparnos hoy por el día de mañana, que el día de mañana va a tener su propio afán? Tenemos que tener templanza de espíritu y no hacer diferencias entre la raza, la razón y la religión. La adoración en espíritu y en verdad tiene que ser y tiene que ver con nosotros cómo adoramos al Señor. Si estamos tristes, adoremos al Señor. Si estamos contentos, alabemos al Señor. En todo momento estemos disfrutando de esa presencia del Señor. La adoración en espíritu y en verdad tiene que ver con nosotros adorando al Señor. ¿Cómo? Dejando de lado cuál es lo que nos gusta más. Por ejemplo, ¿qué nos gusta más? ¿La comodidad, el confort o el servir al Señor? El Señor vino para servir y no para ser servido. Entonces, buscad el camino de Dios, cuál es la voluntad de Dios en cada decisión. Cada vez que estamos indecisos en tomar una decisión, entonces, ¿qué dice? Apartate, ir a tu aposento, que no quiere decir precisamente tu dormitorio, sino un lugar apartado donde vos puedas escuchar lo que Dios te está diciendo. Acuérdense que Cristo es un hombre perfecto. Cristo es perfecto, no es hombre ni hijo de hombre para que nos falle, ¿verdad? El camino que nosotros debemos recorrer no es tan fácil, no tienes hoteles, es un camino polvoriento. ¿Por qué digo eso? Porque el camino del cristiano siempre va a tener barreras. Barreras, ¿en qué sentido? Se dice en guaraní, oye, majicue. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Está viniendo otra vez, pero no tenemos que cansarnos, tenemos que ganar almas para el Señor. Y
y llegar a ser unos buenos cristianos, llegar a cumplir lo que Dios quiere, su gran comisión, hablar de Cristo, hacer discípulos, hablar de las nuevas. ¿Cuál importante es la palabra de Dios? Eso es lo que nosotros tenemos que hacerle saber a nuestros hermanos. Y para concluir, quiero dejar el siguiente mensaje. No nos acomodemos, levantémonos como el águila a volar y a predicar el evangelio que Jesús quiere que se conozca. Me despido de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amén.